Buenos días. Comenzamos nuestra tercera semana meditando en la persona del Espíritu Santo, el Dios que vive en mí. Ayer hemos titulado Desde el Edén hasta Belén, para señalar la obra y la presencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Fueron muchos los versículos que compartí con vosotros, pero claro, para nuestro devocional tenemos que limitarnos un poquito. Salmo 104, versículo 30. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Si leemos los versículos anteriores, vemos que está hablando de cómo la naturaleza, los animales, todos esperan en ti para que le des su comida a su tiempo. Tú les das y ellos recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Luego otra cita mencionada ayer también de Job 33:4. No son palabras de Job, sino de Eliú, en este caso, que dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. A la mente humana le resulta difícil captar y entender plenamente ese elemento de misterio que contiene el tema de la Trinidad. Simultáneamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo deben desempeñar diferentes funciones privativas que son particulares de cada uno. Por ejemplo, no fueron ni el Padre ni el Espíritu Santo los que murieron en la cruz del Calvario, fue el Hijo de Dios. Tenemos que entender estos hechos, especialmente cuando pensamos en esta era actual y la obra de Dios en ella. Cuando estudiamos la Biblia, observamos inmediatamente el énfasis que pone el Antiguo Testamento en la obra de Dios el Padre. Los evangelios ponen su énfasis en la obra de Dios el Hijo, pero desde el día de Pentecostés a la fecha, el énfasis está puesto en la obra de Dios el Espíritu Santo. Pero notamos también que la Biblia nos dice que Dios, el Espíritu Santo, ha obrado a lo largo de la historia, desde el comienzo del mundo, desde el Edén hasta Belén. Por lo tanto, estamos señalando cómo la obra del Espíritu Santo, examinándola brevemente, en las eras previas a Pentecostés, antes de concentrar nuestra atención en su ministerio único en su género, pero también destacando aspectos de esta época, según leemos en el Salmo 104, por ejemplo, y Job 33. Entendemos que el Espíritu es el dador de la vida. ¿Por qué? Bueno, si miramos, por ejemplo, la historia de una mujer casada en el Antiguo Testamento, imposibilitada de concebir y dar a luz un hijo, se dirigía al tabernáculo o al templo. Allí elevaba sus oraciones, el sacerdote suplicaba a Dios para que abriera su matriz. Esa mujer conocía, igual que nosotros, los hechos básicos de la concepción. Si bien no poseían tantos detalles científicos como los que poseemos ahora sobre el proceso del nacimiento. Pero aún para nosotros hoy en día sigue siendo un misterio de la naturaleza y uno de los milagros de la naturaleza el que un espermatozoide penetre en un óvulo y se inicie una nueva vida. Y esto no es otra cosa que una manera médica o biológica de describir el toque de la mano de Dios al crear la vida. Hemos estado meditando en las semanas pasadas en Ana, en el primer libro de Samuel. Ella constituye una clásica ilustración de lo que acabamos de decir. Ella se dirigió al tabernáculo para orar
pidiendo un hijo. Elí, el sumo sacerdote, pensó al principio que estaba ebria, pero ella le informó que era una mujer atribulada que derramaba su alma delante del Señor. Elí respondió: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Poco después, Ana concibió y nació el que conocemos como el profeta Samuel. Y si bien es cierto que en el relato no se menciona el Espíritu de Dios, nuestro conocimiento del papel que el Espíritu desempeña, según lo hemos leído en el Salmo 104 y en Job 33, nos dice bien a las claras que la función dadora de vida corresponde particularmente al Espíritu de Dios. El Salmo 104:30 nos dice algo más aparte de deberle nuestra creación al Espíritu. También renueva la faz de la tierra. En otras palabras, Dios alimenta lo que crea. Todos esperan en Él, los animales salvajes, la naturaleza en general, las selvas, los desiertos, todo lo que los documentales extraordinarios hoy nos muestran y que nos maravilla, tiene una firma indeleble, clara, rotunda, y que no es precisamente la madre naturaleza ni la evolución. Es Dios a través de su Santo Espíritu, el autor, el ejecutor y el que aún se preocupa de que todo eso se renueve año tras año. Vienen las temporadas, primavera, verano, otoño, invierno, y los ciclos de la vida se van produciendo y Dios, a través de su Espíritu, retroalimenta a una naturaleza que los hombres nos estamos esforzando por estropear. Las consecuencias que estamos viendo de trágicas inundaciones y situaciones extremas en el deshielo y en todo lo que los científicos nos vienen advirtiendo desde hace años, resultado de nuestro mal hacer, de esa orden de parte de Dios que hemos recibido de gobernar la tierra, pero que lo estamos haciendo verdaderamente mal. Estamos estos días asombrados mirando una guerra en Medio Oriente que quebranta nuestros corazones, familias inocentes de ambos lados sufriendo lo indecible, familias enteras rotas, quebradas. Cuánto dolor, cuánta miseria, cuánto sufrimiento, cuánta injusticia. El pecado del hombre, el corazón terco, orgulloso, cerrado, que no quiere a Dios en su perspectiva, en su horizonte, ni en su vida presente. Pero Dios es el soberano. Él va a poner límite a todo eso. En Él esperamos, en Él confiamos. Así pues, los creyentes de los días del Antiguo Testamento estaban totalmente convencidos de que Dios tenía algo que ver con el crecimiento y maduración de los cereales. Una buena cosecha se la atribuían a Dios. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, dice el versículo 14 del Salmo 104. En el capítulo 28 de Deuteronomio se anunciaron las condiciones a darse para las bendiciones y las maldiciones una vez que entraran en la tierra prometida. Si Israel obedecía a Dios, contaba con la promesa de que sería bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, y te hará el Señor sobreabundar en el fruto de tu trabajo. La fiesta de las primicias en Israel reconocía formalmente a Dios como responsable y causante de la abundancia. Y hoy en día, cuando inclinamos nuestras cabezas al sentarnos a la mesa para agradecerle la comida que habremos de ingerir, estamos reconociendo en Dios nuestro sustentador. Él es fiel, es un Dios que ama y bendice. Recordemos que Dios bendice y Dios maldice. Dios libera y Dios castiga.
El Antiguo Testamento a menudo atribuye la salvación de Israel al Espíritu de Dios. En Génesis 6:3 contendió con la gente antes del diluvio. Creemos que contiende con la gente en la actualidad exactamente como lo hizo antes del diluvio. Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Lucas 17:26. Prevalecen hoy en día las mismas enfermizas perversiones, la decadencia moral y la relajación. El Espíritu Santo lucha denodadamente, pero la inmensa mayoría de la raza humana hace oídos sordos a su llamamiento. De tiempo en tiempo el Espíritu Santo tomaba posesión de ciertas personas para liberar al pueblo de Dios. Por ejemplo, en el libro de los Jueces solamente, que tanto hemos mencionado ayer, vino sobre Otoniel, capítulo 3, sobre Gedeón, capítulo 6, Jefté, capítulo 11, Sansón, capítulo 13. Y así podemos encontrar algunas expresiones principales del Antiguo Testamento para designar la obra del Espíritu Santo sobre los seres humanos. En 2 Crónicas 24, 20 dice, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías. También en Números 11, 25 dice, se posó sobre los hombres, se posó sobre ellos el Espíritu. Y Éxodo 31:3 dice, he llenado del Espíritu de Dios a hombres que fueron capacitados para poner en pie lo que Dios le había mostrado a Moisés en el monte y construir el tabernáculo. El Espíritu no utilizó solamente a jueces y a profetas para liberar a Israel, sino también a reyes. Eran ungidos con aceite, símbolo de que eran dinamizados por el Espíritu Santo, y será el tema que nos va a ocupar mañana. De modo que cuando Samuel ungió a David, en 1 de Samuel capítulo 16 verso 13, dice, desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Y en el versículo siguiente se deja escuchar una nota de gran solemnidad. Mientras en el libro de Jueces el Espíritu muchas veces se apartaba una vez concluida la tarea encomendada al escogido, también puede apartarse cuando sus propios elegidos desobedecen, como había sido el caso de Saúl. Y esto le ocurre a él. Le ocurrirá a Sansón, le había ocurrido a Sansón. Cuando uno compara Jueces 14:19 con 16:20. Por eso David clamó en el Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu. Oh, que el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones llene nuestras mentes y nuestras vidas de su presencia mientras vivimos en santidad y en una gozosa comunión con el Padre de las Luces, que nos ama, que dio a su Hijo y que nos ha dado su Espíritu Santo para potenciar y usar nuestras vidas para su gloria. Amado Dios, gracias te damos por el Espíritu Santo. Gracias por poder mirar las páginas del Antiguo Testamento y verle obrar de una manera tan maravillosa, tan cercana. Eres un Dios de amor, de misericordia y de gracia, pero también un Dios de poder. A ti clamamos hoy y te adoramos por la presencia del Espíritu en nosotros. En tu nombre, amén. Os espero mañana martes. Manteneos bendecibles.